Hola amigo, amiga, bienvenido a este estudio del libro de Romanos. A continuación miraremos una breve introducción de lo que es el libro de Romanos. Primero, la importancia del libro. El libro de Romanos es considerado por muchos la carta más importante de Pablo. Explica el marco teológico básico para las creencias y prácticas de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Los capítulos 1 al 8 de Romanos abordan la fe, la gracia, la ley, las obras, el pecado y la naturaleza carnal, la santificación, la identificación con Cristo y el ministerio del Espíritu Santo también son explicados. Luego en los capítulos 9 al 16 destacan a Israel en relación con el plan de Dios y abordan los dones espirituales y el amor piadoso. Estos capítulos también describen cómo los cristianos deben ver el ministerio y el gobierno, al igual que describen otros privilegios y responsabilidades que tienen los creyentes. El hecho de que el libro de Romanos abarca prácticamente todas las principales doctrinas de la era de la iglesia puede ser la razón por la cual los primeros líderes de la iglesia que organizaron el Nuevo Testamento colocaron Romanos justo después del libro de Hechos. Veamos un pequeño bosquejo del libro que nos ayuda a entender un poco mejor. En el capítulo 1 al 17, Pablo está dirigiéndose a los romanos y prácticamente está dando una introducción y la razón por la cual está escribiéndoles, pues es para comunicarles el Evangelio. Luego, versículos 18 a 3:20, Pablo presenta la verdadera condición del hombre, estando en delitos y pecados separados de Dios. Y Pablo declara claramente que no hay justo ni aun uno. Luego Pablo abarca los tres tiempos de la salvación: la justificación, la santificación, la glorificación. Romanos 9 al 11, la nación de Israel, y 12 a 16, la vida cristiana. Ahora miremos brevemente la ciudad de Roma. Cuando el libro de Romanos fue escrito, Roma era la capital del imperio romano y la ciudad más influyente sobre la tierra. De hecho, Roma gobernaba todo el mundo conocido de aquel tiempo, y esta dominación de expansión posibilitó un periodo de paz. Y lo conocemos históricamente esto como la Pax Romana. Se estima que en el tiempo de Jesucristo Roma tenía una población de 1 millón de habitantes, siendo esclavos entre el 15 al 30% de la población. Aparte de los esclavos, habían al menos otras dos clases de personas más: la clase obrera, la clase aristócrata. El Imperio Romano no solamente construyó canales y caminos, también proveyó el griego como lengua unificadora. Y eso confirma lo que dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, en el momento propicio, en el cumplimiento, en el momento de Dios, un momento perfecto, Dios envió a su Hijo. En un momento del tiempo cuando hay caminos, cuando hay una lengua unificadora, etc. La ciudad era bien conocida por sus imponentes edificios públicos, música refinada y entretenimiento. También era conocida por sus concursos de gladiadores, inmortales y peleas de animales brutales, donde tanto hombres como animales a menudo eran obligados a luchar hasta la muerte. Roma se jactaba de contar con una prestigiosa unidad militar llamada Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era una unidad élite de soldados que luego sirvió como guardaespaldas del emperador. Bueno, eventualmente, sin embargo, se convirtió en una institución traidora, incluso derrocando emperadores y nombrando sucesores. Aunque Claudio había expulsado a todos los judíos que no eran ciudadanos de Roma en el año 50,
hubo muchos judíos con ciudadanía romana que continuaron viviendo en la ciudad. Y podemos mirar el ejemplo de Priscila y Aquila. Dice Hechos 18:2, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, todos los judíos que no eran ciudadanos de Roma. Miremos a continuación el autor del libro. Es comúnmente aceptado que Pablo fue el autor del libro de Romanos. En Romanos 1:1, Pablo claramente firmó su nombre como el autor del libro. En Romanos 11:1, el autor afirmó ser de la tribu de Benjamín. Y bueno, también sabemos que Pablo era de la tribu de Benjamín por Filipenses 3:5, que nos dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Entonces, el autor era de la tribu de Benjamín, como también Pablo. Los planes de viaje y ministerio de Pablo descritos en Hechos coinciden con los planes expresados en Romanos. Por ejemplo, Hechos 19:21 nos dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y luego el autor de Romanos en el capítulo 15 dice así, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Luego, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, claramente podemos ver el viaje misionero que se está hablando en Hechos acerca de Pablo, es el mismo que está mencionado aquí en Romanos. Ahora hablemos del lugar de escritura. Pablo posiblemente escribió este libro desde la ciudad de Corinto. Aunque Pablo no mencionó específicamente a Corinto en Romanos, se mencionó a una mujer llamada Febe, quien transportó la carta de Pablo a Roma. Febe era de la iglesia de Cencrea, una pequeña ciudad portuaria cerca de Corinto, y se menciona a Febe en Romanos 16:1. También Pablo mencionó a Gayo como uno de sus compañeros en la escritura de Romanos. Por ejemplo, Romanos 16:23, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saludo Erasto, tesorero de la ciudad y hermano Cuarto. Entonces sabemos que Gayo era probablemente de Corinto. Pablo también mencionó a Erasto, el tesorero de la ciudad en tiempos recientes, un adoquín que data de esa época y que lleva el nombre de Erasto, fue descubierto en Corinto. Se cree que es la misma persona. Entonces, probablemente Pablo estaba en Corinto cuando escribió la carta a los romanos. Ahora, la fecha de escritura. Pablo posiblemente escribió este libro en el invierno o a inicios de la primavera del año 57, cerca del final de su tercer viaje misionero. Esto habría sido justo antes de su viaje de regreso a Jerusalén, en el que llevó una ofrenda de las iglesias de Macedonia y Acaya, como vimos, a los cristianos pobres de Jerusalén. En Hechos 20:16 leemos acerca del plan de Pablo para llegar a Jerusalén para las fiestas de Pentecostés. Mire lo que dice Hechos 20:16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Si el libro de Romanos fue escrito en el 57, habría sido escrito durante la primera parte del reinado de Nerón, quien fue César en los años 54 a 68. Ahora, el propósito del libro. A pesar de que él era un ciudadano romano, Pablo jamás había visitado la iglesia romana.
Por lo tanto, escribió para prepararlos para una posible visita. Un viaje para visitar la iglesia romana había estado en el corazón de Pablo y en sus oraciones durante un largo tiempo. En Romanos 1:11, Pablo dice que quería visitar para comunicarles algún don especial. En el 13 habla de que quería cegar alguna cosecha en Roma. O sea, en otras palabras, Pablo quería compartir el evangelio en Roma. Romanos 1:14-17, Pablo también quería darle a la iglesia romana enseñanzas claras sobre el evangelio que él predicaba. Del texto de Romanos percibimos que Pablo escribió para ayudar a subsanar una división cultural entre creyentes judíos y gentiles. Romanos 15:22-29 muestra que Pablo escribió con la esperanza de obtener apoyo financiero y de oración por parte de la iglesia romana. Pablo claramente quería iniciar su próxima campaña misionera en España, partiendo de Roma. Pablo también escribió para obtener el apoyo de oración de los creyentes romanos para su protección personal y física. Curiosamente, al final del libro de Hechos, Pablo está bajo arresto domiciliario en la ciudad de Roma. Así que finalmente pudo ir a Roma, pero no de la forma que él hubiera deseado. Miremos los destinatarios del libro. En Romanos 1:7, Pablo dirigió el libro a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Posiblemente habían creyentes de muchas iglesias, hogares en Roma, similares a la que se encontraba en el hogar de Aquila y Priscila. Miremos versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces está escribiendo a los creyentes en la ciudad de Roma. Las iglesias en Roma consistían tanto de creyentes judíos como gentiles. A pesar de que Roma era una ciudad gentil y la capital de un vasto imperio, se jactaba de una gran población judía de ciudadanos romanos. Al final del libro, Pablo saludó específicamente a 28 personas por su nombre, junto con varios grupos de personas. Miremos el tema y esquema del libro. El tema del libro de Romanos es la justicia de Dios. En los capítulos 1-8 de Romanos aprendemos acerca de la justicia requerida para entrar al cielo y la gracia que Dios proveyó para la humanidad en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, la justificación. Esta es la provisión de Dios de una posición justa delante de Él para todos los que creen. En los escritos de Pablo, ser justificado significa ser declarado legalmente justo por Dios, el juez supremo del cielo. También vemos la santificación. Este es el trabajo progresivo del Espíritu Santo en la vida del creyente, haciéndole más y más justo en la conducta diaria. Luego vemos también la glorificación. Esta es la finalización de la obra de Dios en la vida del creyente. Esto sucederá en el rapto cuando el creyente sea hecho completamente justo. En los capítulos 9-11 de Romanos, la justicia de Dios es vista en su fidelidad para con su pueblo Israel. Estos 3 capítulos explican el pasado, presente, futuro de Israel. En Romanos capítulo 12-16, la justicia de Dios es vivida por el pueblo de Dios a través de numerosas relaciones humanas. Quiero mostrarle brevemente una gráfica sobre las 3 fases de nuestra salvación. La primera fase de la salvación, el primer tiempo de la salvación, es una realidad pasada. Esto es lo que llamamos la justificación. Somos justificados al creer. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Somos salvos de la penalidad del pecado. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí la salvación vemos que es basada en la fe sola, en Cristo solamente. Esto es la fase cuando somos salvos de un infierno que merecíamos a un cielo que nunca merecemos. Ahora, en el tiempo presente de la salvación, esto es la segunda fase de la salvación, una realidad presente en la vida del creyente de día a día. Es cuando Dios comienza a purificar nuestras vidas. En este proceso, Dios nos salva del poder del pecado, ya no la pena, sino el poder del pecado. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Esto es la salvación práctica basada en el caminar por fe, mediante el poder del Espíritu Santo. Luego tenemos el tiempo futuro de la salvación, la tercera fase de la salvación, y es una realidad futura, es la promesa de Dios de glorificar a toda persona justificada, cuando somos salvos ya de la presencia del pecado. Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Esto sucederá en el arrebatamiento, en el rapto. Muy bien, eso ha sido una breve introducción a nuestro estudio del libro de Romanos. Espero que le haya servido de mucho. Nos encanta escuchar de ustedes y si tiene alguna pregunta, déjenlo en los comentarios abajo y a continuación entraremos al estudio de Romanos. Muchas gracias. Dios le bendiga.